Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania y el día de hoy te voy a presentar este tema que yo creo que es muy interesante para todos aquellos que quieran saber acerca de las leyes o de las instrucciones de Adonai y que se quebrantaron en el juicio de Yeshua o de Jesucristo, Jesús, Cristo, Mesías, etcétera. El tema que yo lo designé es el juicio de Yeshua, que fue descaradamente injusto. Antes que todo, quisiera comenzar con ustedes haciendo una oración, una plática con mi Creador, pidiéndole que Él sea el que hable a nuestras vidas, si Él quiere y es su voluntad, que tengamos conocimiento acerca de esto, que te lleves conocimiento y que no sea solamente conocimiento para ti, sino para que también tú lo compartas con más personas. Es necesario que el mundo sepa todo esto porque hay hay una, hay una situación en mi corazón que dice que y que piensa que mucho de esto se está olvidando, mucho de esto no se está tomando, no se le está dando la importancia, ¿no? Entonces, acompáñame a hacer esta pequeña plática con el Creador. Señor, Creador de todas las cosas del universo, mi Creador, primero que nada, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de conocer tu palabra, porque fue tu misericordia, no fue el acto de hombre, sino tu misericordia, tu amor y compasión, la que permitió, Señor, que tuviéramos estos libros en nuestras manos para tu redención, Señor, para la redención que tú has preparado para la humanidad, para todo el mundo, para aquellos que estén dispuestos, Señor. En esta hora, Padre Santo, además de agradecerte este hermoso Shabbat lleno de conocimiento, solo quiero pedirte una cosa. En esta presentación que yo he hecho, Señor, tú sabes, nació de una necesidad, de una situación que yo he visto. Quisiera, Señor, que las personas que van a escuchar esto se lleven este conocimiento no solamente para ellos, sino también para la demás iglesia, congregación, pueblo que haya de escuchar. Necesitamos conocer a profundidad tu palabra. Necesitamos conocer qué fue lo que pasó, cómo son las cosas, Señor. Por eso en esta hora te pido, Señor, tu misericordia, benevolencia, Señor, de tu sabiduría, Padre. Permíteme, Señor, por favor, hablar solamente lo que tú quieres que yo hable, Señor. Por favor, sella en mi boca, Señor, cualquier cosa errada y permite, Señor, que las personas conozcan de ti a través de esto. Que las personas se den cuenta, Señor, de tu gran amor, de tu gran amor y tu gran acto que hiciste hacia nosotros en aquel lugar, Señor. Señor, muchas gracias te doy por esta oportunidad. Gracias por permitirme manifestarlo, compartirlo, Señor. Muchas gracias. Por favor, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, que sea para gloria y honra de tu nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que pueblos y naciones doblen su rodilla ante ti y reconozcan que tú eres el Salvador, el único Mesías, Señor, nuestro Creador, el único Redentor. Te respeten, te honren y te alaben por siempre y para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua el Mesías. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno con el juicio de Yeshua. Quiero comentarles que, pues yo me voy a centrar ahorita a lo que son las leyes que se quebrantaron en el juicio o leyes que yo vi que se quebrantaron en el juicio. Yo sé que puede haber personas que tienen más conocimiento acerca de la Torá o más conocimiento acerca de las leyes o del Pentateuco. Si eres cristiano, no te asustes si yo digo Torá, no tienen nada de malo. Ahorita te voy a explicar. Em, y yo sé que hay personas que seguramente tienen más conocimiento acerca de las leyes y que mientras vamos pasando por las etapas del juicio, seguramente alguien puede levantar la mano, ¿no? Y ponerme en los comentarios en YouTube o en TikTok acerca de, pues, de leyes que a lo mejor yo me esté saltando. Así que hay apertura para todos ustedes. Así que, pues, mejor busquemos el conocimiento. Dice nuestro Mesías que quiere conocimiento, quiere que nosotros nos llenemos del conocimiento de Él. Él ha dejado tantas cosas tan maravillosas en su palabra, en sus libros, que la verdad es que no alcanzaría la vida para saberlo todo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Ok, me voy a mover aquí tantito. Voy a ponerme aquí. Ok, Israel en el contexto del tiempo de Yeshua. La T y la Y significan el tiempo de Yeshua. Ok, vamos a comprender uno, que Israel estaba gobernado por Roma.
venía de haber estado gobernado por los griegos, ¿vale? Entonces ahorita ya estamos en la conquista de Roma. Recordemos que Daniel nos describió 4 bestias, un león con alas que salía del mar, después un oso con 3 costillas, si no me recuerdo, en su hocico, después de eso era un leopardo con 3 cabezas, y después del leopardo venía un dragón enorme, ¿no? Entonces estamos en este tiempo del dragón, en los tiempos de Yeshua, que es Roma. ¿Qué pasaba con el pueblo? Bueno, el punto más importante, no les voy a describir el contexto completo, solamente quiero que sepan esto porque es muy importante para desarrollar el tema. Israel pagaba tributos al gobernador o al César, que era Roma. Muy bien. El concepto de lo que quiero comentarles ahorita, quiero que tomen mucha importancia sobre esto, es que el cristianismo como tal, a la Torá, a las leyes o a las instrucciones, lo conocen como Pentateuco. Entonces, por eso es que les decía, no se asusten si yo les digo Torá, porque mucha gente cuando nosotros decimos Torá, luego asumen que somos judaizantes o que somos mesiánicos o que, bueno, en mi caso, ¿no? Que soy judaizante o que soy mesiánica, que estoy regida bajo la ley y la ley ya fue abolida, la ley de Moisés no tiene nada que ver. Entonces, a ver, aquí es algo bien importante. Si nosotros queremos saber la historia de un pueblo, necesitamos saber la constitución o las leyes que rigen a ese pueblo. Les voy a poner un ejemplo. Si un extranjero, vamos a poner un musulmán, viene a México, él viene con otras leyes, él viene con otras ideas, otras tradiciones, otras costumbres. Pero esa persona, al ver, no sé, aquí en México, tal vez en su país esté prohibido la venta de, es más, lo vamos a hacer con India, algo más fácil, algo que todos comprendamos. Ok, India, ellos no comen vacas, ellos no, porque la vaca para ellos es sagrada. Entonces, un hindú viene a México y se da cuenta de que comemos hamburguesas de res, ¿no? Y que la vaca misma la degollamos y hacemos caldo de res y etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con el hindú? Que va a decir, ¿cómo es posible? Pero es porque él no conoce, si él no conoce nuestras costumbres, tradiciones y nuestras leyes, que para nosotros sí es opción comer la res y nosotros no la tenemos como algo sagrado. Entonces, este es un ejemplo a lo mejor muy absurdo, pero así pasa con el pueblo de Israel muchas veces. Nos dejamos guiar por nuestras propias tradiciones y nuestras propias costumbres pensando que es lo mismo en Palestina, pero no es así y sobre todo menos en el tiempo de la vida de nuestro Mesías o de Yeshua, Jesucristo, ¿va? Entonces, es muy importante que sepamos que este pueblo estaba regido por instrucciones que se les dieron en el monte Sinaí, por las cuales ellos tenían que someterse. Si nosotros no conocemos esas leyes, si nosotros las desconocemos, que eso pasa muchas veces, perdónenme por haberme salido de la presentación, listo. Si nosotros desconocemos esas leyes, vamos a armar doctrinas tontas o doctrinas fuera de contexto de la ley. Ahí les va un ejemplo bien clarito sobre errores doctrinales. El pueblo católico, el pueblo cristiano católico, en el libro de Macabeos, ellos encuentran que este grupo de macabeos oraron por las almas de unos muertos y con eso sostienen que existe el purgatorio. Entonces, si nosotros desconocemos las leyes, la voluntad de viva voz de Adonai que dio en los 5 primeros libros de la instrucción, vamos a pensar que ellos estaban haciendo bien. Y por eso vamos a armar una doctrina pensando que sí podemos orar por los muertos, porque por lo regular pensamos y decimos, si los israelitas lo hicieron, quiere decir que eso está bien, y no siempre los israelitas hicieron actividades correctas. Otro ejemplo es cuando David transporta el arca del pacto en un par de bueyes.
Dice la ley que eso no es posible hacerlo, tenía que ser cargada forzosamente por sacerdotes levitas y ser transportada por los sacerdotes levitas. Jamás, de hecho la Torá, o el Pentateuco, las instrucciones o la ley, indica que jamás lo deben de poner sobre animales o sobre carros. Pero David comete este error, ¿por qué? Porque se estaba olvidando ya de las leyes las estaban olvidando. Por eso es que si tú conoces las leyes, vas a entender y vas a decir, claro, David. O sea, al momento de leer vas a decir, claro, David, te estás equivocando. Por eso el arca se te cayó y por eso se murió la persona que le puso la mano y por eso se murió. Entonces, Adonai es bien específico con sus leyes. ¿Quieren otro ejemplo? Otro ejemplo lo vemos en el Nuevo Testamento. Todas las personas que piensan que los fariseos, al momento de acusar a Yeshua o a Jesucristo de quebrantar el Shabbat o de quebrantar ciertas leyes, creen en la voz de los fariseos que están acusando injustamente a Yeshua de quebrantar el Shabbat o algunos mandamientos, pero no se dan cuenta de que esa acusación es falsa. Esa acusación no viene de la ley de la instrucción que se dio en el monte Sinaí. Ellos estaban transgiversando las cosas y estaban aumentándole a la ley, ¿vale? Entonces, por eso es que se arman doctrinas erradas. Por eso necesitamos conocer las instrucciones de ese pueblo, conocer la constitución de ese pueblo, por qué leyes se tenían que regir para nosotros entonces comprender por qué se hacían ciertos actos. Mucho cristiano empieza a leer la Biblia a partir de los evangelios, pero al leerla a partir de los evangelios, eso es lo que pasa. Desconocemos las leyes, desconocemos totalmente la historia de un pueblo que tenía que someterse a una instrucción. Ese pueblo fue conformado en la salida de Egipto por 12 tribus y naciones extranjeras, y a ese pueblo se le entregó la instrucción, y Adonai les dijo, aquí está, así quiero que se comporten, así quiero que se conduzcan, y ustedes van a ser mi pueblo, y no solamente un pueblo, van a ser una nación santa, un reino de sacerdotes, el pueblo de Adonai, si ustedes se someten a estas leyes o a estas instrucciones. Eso lo encontramos en los 5 rollos de Moisés, que son llamados Pentateuco. Para el cristianismo es conocido como Pentateuco. También para el cristianismo es conocido como ley, para la instrucción o más bien para la definición real de lo que es estos 5 libros son instrucciones. Déjenme poner un puntero. Mm, Déjenme ponerlo de color. Me gusta el color fuchsia. El verdadero significado es instrucciones, ¿vale? Ese es el verdadero significado de la palabra Torah. El pueblo israelita en hebreo, no judío, porque judío es de una sola tribu, pero recuerden que el pueblo de Israel está conformado de 12 tribus y naciones extranjeras. De hecho, todos son extranjeros, ni siquiera hay una línea de sangre israelita. Pero el verdadero nombre en hebreo es Torah, significa instrucción. Entonces, estas eran las instrucciones en las que se debía de someter el pueblo. Si las desconocemos, pues vamos a pensar que Israel no estaba fallando y Israel estaba haciendo algo correcto, pero no es así. Para poder entender a un pueblo hay que conocer la Constitución. Por eso los extranjeros, cuando van a algún otro pueblo, pues se aprenden las leyes, las costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de lo que es la Torá, son los rollos, es el rollo de Moisés. En la Biblia, Reina Valera, cualquier versión que ustedes tengan, de 73 libros, 66 libros, etcétera, siempre van a ver estos libros que están aquí, estos 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros que nos van a decir cómo tenía que comportarse el pueblo de Israel. Y entonces nos van a dar la versión de qué es bueno y qué es malo. ¿Va? Porque en estos 5 libros está la voluntad de nuestro Creador, a viva voz, a son de trompeta, con una nube espesa humeante,
así la dio a voz viva. Su voluntad ahí está plasmada su voluntad para el pueblo que quiere ser pueblo de Adonai. Entonces, espero este punto haya quedado muy clarito. Por eso, a los hermanitos cristianos que vayan a buscar en Google Torah y vayan a ver la descripción, yo lo he buscado y dice ahí que es de la religión judía, judaizante y todo eso. No, 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 no le crean a Google, créanle a la palabra de Adonai, créanle a todos estos libros. Les falta por leer mucho para que comprendan qué significa todo esto y si el pueblo estaba fallando o no estaba fallando, ¿vale? Entonces, aquí pongo una pequeña nota que es lo que les comento. La mayoría del cristianismo desconoce las leyes que rigen a Israel, que es la llamada Torá. Pueden llamar al Pentateuco Pentateuco. Lo pueden llamar ley, sí, pero como que la ley es un significado que viene de los griegos, ¿no? Eso ya después lo platicamos. Me gusta más instrucciones porque siento que es que es una instrucción. Es así compórtate para ser mi pueblo. Esto quiero que tú hagas. Son instrucciones más que leyes, ¿no? Entonces, ahorita ya sabiendo todo esto, pues es bien importante que sepamos qué era lo que estaba pasando, si no, realmente nos vamos a perder de mucha riqueza en la palabra de nuestro Creador. Ahorita esto de lo que vamos a hablar es de mucha riqueza, demasiada riqueza de la palabra de nuestro Creador que nos estamos perdiendo. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia en donde yo asistía, cada Semana Santa eran los mismos temas. Era el miércoles de purificación del templo, era el jueves de Santa Cena, era el viernes de 7 palabras, era el sábado de gloria o el sábado de reposo, domingo de resurrección, un domingo antes era el de entrada triunfal, no es cierto, el lunes era el de purificación del templo. Entonces, eran los mismos temas, pero ahorita que estudio lo que es el Pentateuco, las instrucciones, las leyes, pues me he encontrado con muchas cosas y es lo que ahorita yo quiero compartirles. Muy bien. Estas personitas que ustedes ven aquí son los fariseos. Tenemos a Anás y a Caifás, ¿vale? Vamos a aprender qué estaban haciendo estas personas. Ok. Sabemos que Yeshua o Jesucristo confrontó muchas veces a los fariseos, a los saduceos, escribas y ancianos. Estas personitas, estos ancianos, eran los que imponían como que las tradiciones, ¿no? Las tradiciones. De hecho, estos 4 sectas o estos 4 grupos de personas ya traían un proceso o un progreso en lo que es lo que actualmente se conoce como Talmud o Mishnah, que son unos libros que están similares a lo que es la Torah o lo que es el Pentateuco. El Pentateuco son las instrucciones, pero el Talmud y la Mishnah especifican cómo cumplir la Torah o cómo cumplir las leyes, ¿no? Es como, ¿cómo les puedo explicar? Es como tener la Constitución y en la escuela te dan un libro de civismo para explicarte cómo cumplir tu Constitución, cómo llevar las leyes a cabo, ¿no? Entonces, básicamente eso es un ejemplo de lo que es la Mishnah y el Talmud. Entonces, estos ya traían, de hecho, desde Nehemías, desde la salida de Babilonia, ya se estaba escribiendo estos libros. ¿Por qué? Porque ya sabían que lo que les había traído, lo que era la dispersión, o lo que los había hecho perder su tierra, era haberse apartado de la instrucción o de la Torah. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque aquí empezaron ellos ya a hacerse muy celosos de lo que era el cumplimiento de las instrucciones dadas en el monte Sinaí. Ok, otro punto. Ellos hicieron negocio con la palabra, o sea, con la Torah, o sea, con las instrucciones, con la ley, con el Pentateuco. Eh, Decía Yeshua, le decía a ellos, encarándolos, vosotros habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Eso lo encontramos en Marcos 11, del 15 al 19, en Mateo 22, Mateo 23, Marcos 7 y etcétera. ¿Qué pasaba con estas personas, los fariseos, saduceos, escribas y ancianos? Ellos ya habían hecho un negocio. Recordemos que los levitas
no tenían tierras, ¿vale? Y los sacerdotes tenían que ser forzosamente levitas. Eso es muy importante. Los sacerdotes tenían que ser a fuerzas levitas por ley o por orden levítica, ¿va? Entonces, ellos no tenían tierras y eran eh, sostenidos por las primicias o los diezmos del pueblo. Entonces, aquí es bien importante saber que muchas personas pues veían un beneficio, un liderazgo, un estatus de poder al tener estas posiciones, ¿no? De sacerdocio. Entonces, estos hicieron unos negocios en el canal que les recomendé en un video pasado, que se llama Raíces de Europa, explican muy bien que Caifás y Anás tenían un negocio de la venta de animales para los sacrificios. Entonces, cuando venían de otros pueblos israelitas que no traían animalitos para sus sacrificios, ellos sabían que podían llegar ahí al templo y iban a encontrar mercaderes que estuvieran vendiendo pues palomillas, cabritos, borregos, etcétera, para poder hacer sus sacrificios y pues ellos se llevaban, obviamente lo que eran estas sectas, los sacerdotes, pues se llevaban este, este importe y por eso habían hecho un negocio. Eso es lo que Yeshua reprobó. También obviamente al ver un mercado afuera, obviamente Yeshua lo reprobó. Entonces, él no quiere que hagan un mercado, él no quiere que hagamos esto con su palabra y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Otro punto, Anás, suegro de Caifás, era sumo sacerdote por imposición, no por medio de la Torá, o sea, no por medio de la instrucción o del Pentateuco de la ley de Moisés, sino que era por imposición romana. Quirino fue el que llegó e impuso a sus sacerdotes. Entonces, estos no eran de la línea sucesora de Aarón. Anás ni Caifás, menos Caifás, ¿no? Porque era su yerno. Entonces, obviamente ellos no eran de la línea, a ellos no les correspondía, ahí está una ley, o la segunda ley, quebrantada en la línea levítica. Entonces, por eso estos hombres servían a Roma y ahorita les va a sonar muy claro el hecho de que ellos fueron y le dijeron a Poncio Pilato, nosotros servimos a Roma y somos amigos de Roma y ya saben, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Roma les dio esa autoridad, o sea, Roma fue quien les dio ese poder para poder tener esa posición de poder, ¿no? Roma es el que les da a estos dos hombres esa posición, no se las da el creador. El creador se la da a la línea sucesiva de Aarón. Entonces, eh, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría respecto a esto y es que para mí el que tenía que ser el sumo sacerdote, ahí, no, ahí me faltó una R, debía de ser Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 28 y Levítico 1, donde están la ley o la instrucción levítica de la línea sucesora de Aarón. Pero eso es una teoría mía, ¿vale? Eso es una teoría mía. Pienso que él es el que debía de estar como Cohen Gadol o como sumo sacerdote. Es teoría, ¿no? Es teoría mía porque es la única línea sucesora de Aarón que nombra la Biblia o que nombra el Evangelio. Entonces, por eso pienso yo que Zacarías sí viene de una línea sucesiva de Aarón, y por eso creo yo que él era el que debía de ser el sumo sacerdote, y pues obviamente posteriormente Juan el Bautista o alguno de sus hijos, ¿no? El primogénito. Este es el último punto. Ellos, Anás y Caifás, tenían el negocio más rentable de esa época. Eran los líderes del pueblo respaldado por la fuerza de Roma, pero no por el creador. Ese punto ya lo comentamos, ¿va? Entonces, pues tenían el liderazgo, podían hacer lo que querían y podían imponer lo que querían con el pueblo, porque aparte Roma los respaldaba, ¿no? Por eso vemos que acuden a Roma para poder hacer lo que quieren y ahorita vamos a ver por qué ellos hacían su voluntad, ¿no?
También algo que quiero que no piensen es que ellos eran los malos. Aquí ahorita vamos a resolver eso. Eran los malos al no haber cumplido, al ser desobedientes, pero pues así los pensamos, ¿no? Las películas y todo nos los ponen como los villanos, pero no, ahorita vamos a desenvolver ese nudo. Ok, es bien importante también conocer otro puntito, que son lo que los saduceos no creen en la resurrección. Eran una secta que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían así en ese tipo de cosas. Y pues imagínense, Yeshua, Jesucristo, va y resucita a Lázaro, ¿no? Frente a muchos testigos. Y pues esto obviamente hace que los saduceos empiecen como que a tener miedo, ¿no? Como a decir, oye, ¿cómo pudo haber hecho eso si nosotros decimos que pues no? O sea, básicamente Yeshua, Jesucristo, Jesús estaba pues dejándolos en ridículo, ¿no? ¿Y a qué hombre con mentalidad de hombre le gusta quedar así? Yo creo que a ninguno. Solamente pues la verdad es que la autoridad del Mesías quebranta el corazón y te quita, ¿no? El ego, pero aquí, o la arrogancia, pero aquí ellos no querían perder su posición. Muy bien, vamos a comenzar. Ya sabiendo el contexto de lo que estaba pasando, la detención de Getsemaní, aquí el punto es que Yeshua es traicionado en Getsemaní por Judas con un beso. Lo que estamos viendo aquí atrás es el Valle de Getsemaní, ya es un parque recreativo, pero este es el Valle del Getsemaní. Ok, en Lucas 22:48, ahorita sí vamos a leer mucho, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, es una turba, o sea, gente. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este fue Pedro. Ok, lo importante es que Jonás entrega con un beso al Mesías. Ok, ¿qué es lo que encontramos aquí en esta parte? Punto número 1, que sobornaron a Judas. En Mateo 26:14, les voy a leer Mateo 26:14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Perdónenme, pero es que se me traba mi lengüita. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué escuchamos? Que Judas sabía que los sacerdotes querían prender o querían detener a Yeshua. Y entonces él llega con ellos con la mano en la cintura y les dice, bueno, ¿qué me dan si se los doy? Y entonces le ponen el precio de los esclavos, que son 30 monedas de plata. Esta cifra no se la inventaron los sacerdotes, es una cifra que era el importe del costo de los esclavos en esa época. De hecho, tiene que ver obviamente con José, el soñador. Él también fue vendido por 30 monedas de plata, si no mal recuerdo. Entonces, por esa razón, y también creo que lo vemos, si no mal recuerdo, es en Ezequiel, donde también se vuelve a nombrar ese monto. Híjole, no quiero errar, pero hay otro libro con los profetas donde se dice que ese es el monto de la venta de esclavos. Entonces, son 30 monedas de plata y Judas dice que sí. Eso es un soborno, ¿vale? Judas fue el único testigo en Mateo 26:47-49. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas, ya lo leímos, y palos, o sea, una turba, ¿no? De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Yeshua y dijo, salve maestro, y le besó. Y Yeshua le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua y le prendieron. Entonces, aquí va una turba con un solo testigo, solamente Judas, un solo testigo. ¿Qué leyes se quebrantaron aquí? Muy bien, en Éxodo 23:8 dice la Torá, o dice la ley,
que no debemos de aceptar soborno. Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Ahí está hablando de que no vamos a aceptar regalitos por alguna situación para ayudar a alguien o para ser testigo o para hacer algo. O sea, realmente es un soborno. Dicen, no lo hagas. Esto es palabra de nuestro Señor, es palabra de nuestro Creador diciéndole al pueblo, tú como pueblo no puedes recibir sobornos, no puedes recibir regalitos, ¿no? Para ayudar, para beneficiar. Deuteronomio 27:25, nada más voy a leer, yo creo que sí, para que no se haga tan largo el video. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Vale? Entonces es maldito el que recibe soborno. Si usted está recibiendo un soborno, si usted está recibiendo regalitos a cambio de beneficiar a alguien para hacerle un daño a otra persona, quiero decirle que hay una maldición en su cabeza. Así que arrepiéntase, arrepiéntase si usted está recibiendo sobornos de cualquier índole. En Deuteronomio 16:19, esto es bien importante que lo sepamos porque esto es algo que no le agrada a nuestro Creador. Ay, ok. No, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, ¿vale? Entonces el soborno, en lugar de darte a ti sabiduría y justicia, te está llevando por un camino feo, un camino de maldición, te estás viendo mal. Ok, ahora, Judas siendo el único testigo, dice Deuteronomio 19:15, que deben de haber más de un testigo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí era necesario tener 2, 3, 4, 5 testigos, pero Yeshua fue prendido, fue tomado por un solo testigo. Entonces, ya llevamos a partir de aquí de la detención del Getsemaní, ya llevamos 2 leyes quebrantadas. 3, si nos vamos por citas bíblicas. Entonces, aquí ya hay una injusticia y que estamos viendo que Yeshua no está diciendo nada, ¿vale? Está dejando que todo pase. Entonces, es bien importante que esto lo sepamos. Vámonos con el siguiente punto. Ok, Yeshua en el concilio va a la casa de Anás en Mateo 26, 57, 68. Dice, los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. De aquí nos vamos a ir hasta el 68 y vamos a ver lo que es el juicio injusto en Mateo 26, 57, 68, pero antes de eso es Juan 18, 12, 24. Por eso no me cuadraba. Vamos más a Juan 18, 12, 24, porque ahí está el punto que quiero que veamos. Ahorita vamos a abordar el punto en la casa de Caifás, pero en Juan 18, 12, 24 es donde quiero que veamos esta parte. Ok, el siguiente día, Juan 18, perdón. 18, 12, 24. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron. Bien, bien importante. Y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año por imposición romana. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Híjole, uno ya lo llevan atado, ¿no? Y después, pues sabemos que Anás y Caifás, pues eran por imposición romana, impuestos
impuestos por Roma, ¿no? Anás recibe a Yeshua de noche, Juan 18, 19 al 24, y es bien importante saber que aquí lo que se está haciendo es un juicio injusto de noche. Ahorita vamos a ver cuál es la ley que se está quebrantando. El sumo sacerdote le preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Yeshua le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Muy bien. Aquí es bien importante saber que Yeshua sabe la Torah. ¿Por qué? Ahí les va. Primero, punto número 1, Éxodo 18, 13. Los juicios se hacían de día, no se podían hacer juicios de noche. Ahora, Deuteronomio 21, del 18 al 24, tenían que presentar al culpable, un culpable real con sus 2, 3 testigos, frente a los ancianos, al acusado, y quien tenía que hablar eran los testigos. No tenía que hablar el culpable o el acusado, tenía que hablar los testigos. Deuteronomio 21, 18 al 20. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ok, ¿qué es lo que pasa? Los padres, el papá y la mamá, son los 2 testigos que van y hablan acerca de su hijo. Y son los testigos los que hablan, el hijo no habla, ¿va? Entonces aquí Adonai nos da a entender que lo que tiene que pasar es que tienen que hablar los testigos. Por eso Yeshua le contesta a Anás, le contesta a Anás y le dice, todo lo que yo he dicho, lo he dicho en público. Yo nunca he hablado en secreto. ¿Por qué no le preguntas a los testigos? Básicamente eso es lo que le dice en Juan 18, 19, 24. Si tú recuerdas, eso es lo que le dice Yeshua. Yo públicamente, dice en el versículo 10 de Juan 18, 20. Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Básicamente le estaba diciendo, a ver tú, sumo sacerdote, que conoces la Torá, que conoces la ley y que te la das de muy sabiondo, porque recordemos que también las leyes de Adonai o las instrucciones de Adonai nos dicen que los sacerdotes eran los que leían la ley de Shabbat en Shabbat y en las fiestas especiales para el pueblo. Entonces ellos eran conocedores de la Torá. Por eso Yeshua lo confronta casi que con sarcasmo, diciéndole, a ver, se supone que yo sé el Torá, yo sé instrucción, yo sé la ley, yo sé el Pentateuco, tú también lo sabes, pregúntale a los testigos. Pero ¿dónde estaba el testigo? Aquí no estaba Judas, amigos, ¿se dan cuenta? El único testigo ya ni estaba. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, números 35-25. Vámonos a números 35-25, ¿se está poniendo bueno? Números 35-25. Ay, padre. Ok.
Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Muy bien, lo importante es aquí saber que hay una situación que el Creador quiere que sepamos. Perdón, que el acusado debe de ser librado del vengador. La asamblea o la congregación debe de refugiar al acusado del vengador. Por eso hablaban los testigos y la congregación no debía de, o la asamblea tenía que refugiarlo, tenía que defenderlo hasta que se dictaminara su caso, porque eso iba a ser injusto. Si el vengador le quería hacer algún daño y todavía no había algún dictamen, pues iba a ser injusto. Y entonces el vengador iba a llevar pecado por injusticia. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto de la ley, esto de la Torah, es bien interesante porque aquí es el pensamiento. Hay que descifrar el pensamiento del Creador, lo que quiere el Creador, justicia. No podemos tomar ni hacer sin tener claras las cosas, sin tener un juicio verdadero. Debe de haber mucha justicia y eso es lo que nuestro Creador quiere. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando Yeshua le contesta a Anás diciéndole, pues pregúntale a tus testigos, dice, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Lo que debe de haber pasado ahí es que Anás, conociendo esta ley o conociendo esta instrucción, debe de haber detenido al alguacil, diciéndole, óyeme, ¿por qué lo golpeas? No hemos dictaminado, no le hemos dado sentencia. Eso es lo que tenía que haber hecho Anás. Pero no, Yeshua se defiende solo y dice, si he hablado mal, testifican que está mal. Porque Yeshua no estaba diciendo nada malo. Y si he hablado bien, entonces, ¿por qué me golpeaste? ¿Sí se dan cuenta? O sea, el alguacil no tenía derecho a golpearlo, porque él no estaba diciendo nada malo. De hecho, él estaba intercediendo por la instrucción, diciéndole, pues, pregúntale a tus testigos, pero no estaba pasando eso. Está claro, o sea, sí está claro de la injusticia y que Yeshua estaba hablando acerca de esta injusticia. Entonces, bueno, números 15:34 y Levítico 24:11, si no había la resolución de un caso, solo debía de estar en custodia el acusado. O sea, ¿a qué vamos con esto? Podía estar en su casa sin salir, podían tenerlo en sus propias casas, pero no amarrado, no castigado, porque todavía no se resolvía el caso. Vamos a leer Levítico 24:11. Levítico 24:11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba, no es cierto, esta no es la cita, puse una cita mal. Bueno, vamos a leer números 15:34. Puse una cita mal, no sé por qué, pero bueno. 15:34. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. En esta situación es sobre la lapidación de una persona que estaba recogiendo leña en el día del reposo. Entonces no sabían si era digno de muerte o no por estar recogiendo leña en el día de reposo. Entonces, como no tenían una solución porque en la Torah pues todavía no había algo específico respecto a esto, lo dejaron en la cárcel y fueron a consultar a Adonai. Moisés consulta a Adonai y eso es lo que debe de pasar. Entonces, en Deuteronomio 1:17, de hecho, justamente está diciendo lo que les estoy diciendo. Las situaciones difíciles se dejaban a voluntad del Creador. El Creador daba la solución de este tipo de cosas difíciles, como les comentaba aquí. En Deuteronomio 1:17, vamos a leerlo para que quede súper clarito. Deuteronomio 1:17.
Dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, si al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Adonai y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré, ¿va? Entonces, eso era lo que debe de pasar. Si había una situación que ellos no supieran resolver, tenían que entregarla al creador, ¿ok? Ay, esta parte es la que acabamos de leer. Dice, ¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben de saber lo que dije. Así Yeshua como que, pues dile a tus testigos, no los veo. Tu único testigo es Judas y no está aquí, ¿no? Apenas dijo esto y los guardias, uno de los guardias que estaba allí, pues le dio una bofetada y le dijo, así contestas al sumo sacerdote y pues Yeshua, conociendo la Torá, si he dicho algo malo, pues demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegaste? ¿Están de acuerdo? Va, vámonos con otro punto. Juicio en el Sanedrín, Lucas 22:66. ¿Qué pasó en el Sanedrín? Es la misma narración, recuerden que los evangelios dan la misma narración. En Mateo 26:59, ellos estaban buscando un falso testimonio. Vamos a Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Marcos 14:55 al 59 dice que no hay testimonio que coincida entre los testigos. Esto es bien importante, ¿eh? Fíjense, esto es bien, bien importante. Vamos a leerlo. 55 al 59. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Punto importante. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Eh, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, no respondes nada que testifican esto contra mí. Ok, nos vamos a quedar hasta el 59. Ni así concordaban en el testimonio. Punto número 1. Los testigos están juntitos. Están ahí con ellos en el Sanedrín. Punto número 1. Punto número 2. No concuerdan sus testimonios porque estaban dando falso testimonio. ¿Ok? Y pues obviamente los fariseos, los ancianos, estaban buscándole a ver qué le encontraban. Vamos a ver cuáles son las leyes respecto a esto. Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20, Deuteronomio 23 del 1 a 2, Levíticos 19:11, nos dicen de no dar falso testimonio. Es más, lo que conocen como los 10 primeros mandamientos, pues no darás falso testimonio en contra de tu prójimo, ¿están de acuerdo? Todo lo demás, las demás citas, ustedes las pueden leer, no dar falso testimonio. Proverbios 14:5, no mentirás, Salmos 27:12, de testigos falsos, o sea, Deuteronomio 19:16 del 16 al 19. Si se descubre testigo falso, se le debe hacer como el que había tramado hacer al acusado, ¿vale? Pero obviamente eso no lo iban a cumplir, ¿están de acuerdo? O sea, si los acusados quieren la muerte de Joshua, y se descubre que no concuerdan sus testimonios, sabiendo que cuando no concuerdan es porque son falsos, entonces los que tienen que morir son los testigos. Ahí, en Deuteronomio 19, del 16 al 19, eso es lo que dice la Torah. Eso es una llave para testigos falsos, para que no haya testigo falso en Israel. Pero en este caso, pues obviamente sabían que los fariseos, los escribas, los sacerdotes, pues iban a torcer las leyes, ya sabían que ellos las torcían. Díganme ustedes, ¿con qué libertad un testigo falso puede hablar testimonio falso? Pues sabiendo que eso ya se lleva a cabo, sabiendo que eso ya se hace de tiempo. Señores, abramos el entendimiento. Entonces, por esa razón, ellos estaban seguros de que ellos no le iban a hacer nada. Ellos estaban favoreciendo a los sacerdotes, a sus líderes, a la gente con los que podían quedar bien, ¿saben? Entonces, se dan cuenta del contexto de la historia de lo que estaba pasando con el Mesías.
Ok, Malaquías 2:7 y Levítico 10, del 8 al 11, los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley o la Torá o las instrucciones o el Pentateuco. Es más, Levítico 10, 8 al 11, este sí lo vamos a leer, porque quiero que sepan que el pueblo, híjole, o sea, estaba bien tremendo. Y Jehová, Adonai, Yud-Hei, Bat-Hei, habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moisés. ¿Va? Ellos no podían tomar vino, ellos no podían hacer cosa mala ni cosa que les pudiera llegar a hacer que se confundieran para que ellos pudieran discernir entre lo santo y lo puro, ¿va? Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos, o sea, las instrucciones, o sea, las leyes, o sea, la Torá que se ha dado por medio de Moisés. Y estos hombres ni la enseñaban o la enseñaban, pero no la practicaban. Entonces, pues es muy triste, ¿no? Malaquías 2:7, esto ya fue muchísimo después, pero de todos modos Malaquías hace pues una referencia, ¿no? De que la sabiduría está en los labios del sacerdote. Si no mal recuerdo, déjenme ver si encuentro Malaquías rápido porque esta Biblia se pega mucho. Bueno, ustedes la buscan. Porque yo no quiero que el video se haga muy largo. Va, vámonos con otro. Ok, aquí tenemos a Caifás haciendo su drama. Para mí es Caifás haciendo aquí su drama, ¿no? Rompiéndose las vestiduras. Vamos a leer. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada despuésito de lo que pasó despuésito de lo que acaba de pasar aquí con que están dando falso testimonio y que ellos están dando cuenta de que los testigos son falsos, pues entonces Caifás se levanta y le dice, levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Elohim viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el hijo de Adonai. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, ungido, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso está en Mateo 26 del 62 al 68. Si ustedes están poniendo atención al video, aquí estamos viendo que pues la asamblea no lo está defendiendo, que Caifás está haciendo un drama innecesario. ¿Por qué? Muy bien. En Marcos 14:65, que también es la misma situación, pues sabemos que le escupieron, le pegaron y la asamblea no contestó por él, sabiendo ya que tenemos una ley ay, se me fue el nombre del vengador, ¿no? Tenemos una ley acerca del vengador, que la asamblea, hasta que no se dictamine que es culpable la persona, la asamblea debe de defenderlo para que obviamente no haya golpes, no haya este tipo de cosas, pero pues bueno, eso no está pasando. Entonces, ¿qué otra cosa? Muy bien. Fíjense que yo creo que estos estaban bien conscientes de esta ley que está en Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Esto es palabra del Creador. Esto es palabra del Creador. Esta gente la conocía, esta gente la sabía y estaban condenando a un justo. Ellos lo sabían, ¿saben? ¿Por qué?
porque lo que tenía que haber pasado era que al escuchar a Yeshua hablar de esta manera, diciendo que él es el Mesías, no debió de haber sido acusado de blasfemia, debió de haber sido comprobado si Yeshua era o no el Mesías, con testigos, haciendo un juicio justo. Tenían que haber checado o revisado la genealogía, los profetas y los milagros que Yeshua hizo. Y entonces, si era difícil el caso de resolución, recurrir ¿a quién? Al Creador. Esas leyes ya las vimos. Entonces, esto es lo que debe de haber pasado en lugar de esta payasada que está haciendo aquí Caifás. Entonces, es lamentable que las personas que son las que deben de discernir entre lo santo y lo bueno y lo profano, y que deben de enseñar al pueblo los estatutos, no lo estén haciendo, ¿sabes? Y que en lugar de hacerlo estén haciendo un drama, ¿no? Estén haciendo un drama y no estén comprobando, porque entonces en ese momento se hubieran ido a la genealogía para revisar si realmente Yeshua era el Mesías o no era el Mesías. Fíjense, para esto sí quiero leer Malaquías, ya agarré mi otra Biblia porque si no, la cita bíblica es Malaquías 2:7. Ok, Malaquías 2:7. Vean lo que dice Malaquías. Obviamente esto es antes de Yeshua y obviamente después de la Torah, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Adonai de los ejércitos. Esto es lo que esperaba el pueblo de un sumo sacerdote o de un sacerdote. No esperaba estas payasadas o acusaciones injustas, pero como se los digo, al haber testigos falsos, al tenerlos ahí todos escuchando, todo ese tipo de cosas, obviamente ya había gente que sabía que estos hombres nada más buscaban su propio beneficio. Se los vuelvo a leer. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, buscará la instrucción, porque mensajero es de Adonai de los ejércitos. Es lamentable y triste esta situación. Ok, vamos con Poncio Pilato. Ya casi acabamos. En Lucas 23:2 nos encontramos con que a Yeshua lo acusan de negar el tributo al César y autollamarse rey o Cristos. Esto es una acusación por parte de los fariseos, conociendo las leyes de Roma, conociendo que cualquiera que se autonombre como líder o como Mesías, etcétera, pues obviamente Roma va a contestar, porque para ellos no hay autoridad, no hay otra autoridad más que Roma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de eso, Pilatos lo encuentra inocente. ¿Qué es lo que está pasando en esta turba de Lucas 23? Lucas 23:2. Vamos a Lucas 23:2. Acuérdense que esto ya es un mitote, todos están ahí pidiendo ya la cabeza de Yeshua, haciendo pues un mitote, aquí en México así le llamamos, un alboroto, están ahí todos grite y grite, entonces pues es un desastre. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Yeshua ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Yeshua alborota al pueblo, dicen los alborotadores del pueblo, los que llevaban a la muchedumbre a toda alborotada diciendo con testigos falsos y gritando y diciendo que lo quieren matar. O sea, Yeshua, ¿cuándo hizo eso? Yeshua, ¿cuándo se paró frente a todos diciendo, yo soy su nuevo rey, ahora todos síganme a mí, quien no me siga va a ser muerto? ¿Cuándo hizo eso? Jamás. Él jamás hizo ningún alboroto. Por eso Poncio Pilato dijo, pues, no hay problema con este hombre.
pero los que sí estaban alborotando al pueblo, hasta de su propia boca se acusaban solos. Vamos a ver cuáles son las leyes que obviamente se quebrantaron. En Mateo 22, del 15 al 22, nos vamos a encontrar, pues quien sabe de la Biblia sabe, ya desde hace rato, que él jamás negó el tributo al César. Cuando le fueron a tentar justamente los fariseos, los ancianos, con lo del tributo al César, el Mesías contestó de la manera más inteligente que podemos encontrar. Ok, Mateo 22, 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me intentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Negó el tributo al César? No, pero los que estaban haciendo el alboroto pues fueron y sabían que si en algún momento los demás decían, sí, 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 nos está negando el tributo, no queremos, Yeshua nos está diciendo que te neguemos el tributo, eso, eso no iba a pasar. No, había testigos de que él nunca le había negado el tributo al César. En Juan 18, del 28 al 38, Pilato no encuentra delito, pues Yeshua no es una amenaza a su creencia. Yeshua no se paró frente a él a decirle, te derribaré, yo seré mejor, o yo soy el líder del pueblo, he venido a liberar a los judíos no sé, del pie de Roma o de la violencia de Roma. O sea, no, tranquilo, le dijo, tú lo has dicho, pero no hay, o sea, yo no vengo a hacer nada, ni guerra, ni nada, ¿vale? Y en Éxodo 23, 6, obviamente también nos dice que no manipular el derecho. Cuando Pilato encuentra inocente a Yeshua, en ese momento debieron de haberlo dejado libre. ¿Por qué? Punto número 1. No encontraron de qué acusarle honestamente bajo las leyes de Adonai a Yeshua para darle muerte. Esto quiero que les quede bien claro. Ante las leyes de Adonai no encontraron cómo darle muerte a Yeshua. Lo que aquí pasó fue que ellos, al darse cuenta de que Roma también lo absuelve, también le da la libertad, ellos lo que hacen es manipular el derecho de la persona que ya ha sido confesada o decidida libre sin culpa, y ellos siguen con la necedad de culparlo. ¿Por qué? Por esta situación. Quiero pensar que esta ley de Éxodo de 23, los tenía limitados a, tenían miedo de ellos tomar la decisión de la muerte. Hasta ese momento, hasta ese momento. Ellos querían evadirlo, por eso dejaban que Roma tomara la decisión. Y por eso fueron como testigos falsos, diciendo, mira, el tributo de Roma dice Yeshua que no lo demos. Y además se auto llama como ungido, ¿no? Como Cristos, que la palabra Cristos, pues obviamente es del griego romano, greco-romano. Y pues obviamente por ese lado buscaban que Roma fuera quien se manchara de sangre las manos. Pero bueno, aquí Pilatos lo encuentra inocente. Después se va o lo llevan con Herodes Antipas, porque obviamente ven que Pilatos, quien era el procurador de Israel en ese tiempo, bueno, más bien de Judea, pues obviamente lo encuentra, lo absuelve, lo encuentra inocente y lo llevan con Herodes Antipas. Entonces aquí ya no está tan difícil. ¿Qué es lo que pasa con Herodes Antipas en Lucas 23, 7, 12? Que Herodes se bofa de Yeshua, porque dice Herodes que él ya había escuchado acerca de las historias de Yeshua y quería conocerlo. Ya era un personaje famoso, Yeshua.
Entonces, Joshua, como no habla ante Herodes, él no dice nada, lo que hace Herodes es bofarse de él y además de eso lo viste con ropas finas. Ahí es donde sale la túnica de una sola costura y lo viste y se bofa de él, ¿no? Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué tenía que hacer los fariseos, los escribas, los ancianos, todas las personas que estaban ahí que conocían la ley de Adonai, pues tenían que protegerlo? Recuerden que también las leyes nosotros teníamos o tenemos que proteger a la persona que aún sigue siendo inocente, porque aún no se le ha declarado culpable. Entonces tenemos que defenderlo. Pero aquí también pasa algo que en Éxodo 23 del 1 a 2, no podemos seguir la mentira o ser mitoteros, ¿va? Esto lo vamos a leer. Éxodo 23 del 1 al 2. Se oye bien bonito cuando pasamos las hojas de la Biblia. Éxodo 23 del 1 al 2. No admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Qué dice básicamente esta ley? Que no tienes tú que admitir un falso rumor. Si tú escuchas un rumor y tú no estás de acuerdo, o sea, tú no estás seguro de que es un rumor verdadero, tú no lo vas a asumir. Tú te tienes que limitar a lo que tú sabes, o sea, yo no sé nada, ¿va? Eso es lo que Adonai quiere. Ahora, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿A qué se refiere? A que venga una persona y te diga, ay, fíjate que yo vi que la otra vez esto y que el otro y que el otro. Y de repente cuando te pidan el testimonio, tú digas, sí, yo también lo vi. Sí, yo también, yo soy testigo. Eso no, porque es mentira, porque estás haciendo falso testimonio contra tu prójimo. Y seguramente ni siquiera es un rumor de a de veras o es una situación de a de veras, pero tú no la viviste, tú no estás ahí. Y eso es lo que nuestro creador nos está diciendo aquí en sus instrucciones en Éxodo. Tú no seas así. Si tú no sabes, limítate, cállate, para que tú no, no tengas maldición o no te toque a ti falso juicio también, porque acumulas juicio sobre tu cabeza. No seguirás a los muchos para hacer mal, o sea, a una multitud no la sigas para ir a hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. O sea, quiere decir que si tú escuchas que la mayoría está diciendo cierta cosa, pues tú tampoco, es que si tú no sabes, tú no sigas a la muchedumbre. No seas mitotero, no grites, no hagas, o sea, no apoyes a una multitud. Si tú no sabes, si tú no fuiste parte del problema, si tú no conoces, tú no hagas litigio, tú no seas testigo, no seas mitotero, ¿va? Entonces, eso es lo que Adonai quiere. Ahora, si tú sabes que 100 están mintiendo y tú eres el único que sabe la verdad, aunque esos 100 estén mintiendo, si tú dices la verdad, tú te debes de apañar a la verdad. Y no nada más porque esos 100 están diciendo una mentira, tú te debes de inclinar hacia la mentira. Tú no te puedes inclinar a la mayoría nada más porque la mayoría lo dice. No, tú debes de ser honesto, justo. Eso es lo que Adonai quiere. Ese es el pensamiento de nuestro Creador y es maravilloso. Es hermoso. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la Torá, nos está diciendo aquí sus leyes. Y lo que pasa con Herodes es que hay una multitud, se bofa, Lucas 23, 7, 12, y tú dices, híjole, o sea, estos sacerdotes, en lugar de hacer lo que el Creador manda, sabiendo ellos las leyes, porque eso sí, si ustedes se acuerdan, ellos iban y acusaban a Yeshua de un montonal de cosas. Pero ahora ya nos damos cuenta de que ellos nada más querían hacer su propia voluntad, no hacían las leyes. Ahora imagínense, mucha gente creyendo en las palabras de los fariseos cuando acusaban a Yeshua de que quebrantaba el Shabbat, etcétera. ¿Ustedes creen en estas personas? Yo no creo en las palabras de estas personas. Yo por eso me voy a estudiarme los 5 primeros libros, las leyes, las instrucciones de Adonai para saber mejor de viva voz del Creador cuál es la verdad.
en lugar de estar escuchando a los fariseos, en lugar de estar escuchando a los saduceos, a los ancianos. Eso es lo que todos debemos de hacer como pueblo del Mesías, irnos a escuchar su voz, que fue dada en el monte Sinaí y está ahí en los 5 primeros libros. Y al saber, dice que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho porque ya hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, o sea, le pidió un milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió, o sea, Yeshua no respondía nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas con, acusándole con gran vehemencia, o sea, acusándole así con gran vehemencia, es como que con gran energía, con incitaciones. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, ese día Pilatos y Herodes yo creo que se comunicaron y fue como de, ¿qué? ¿Cómo ves a estos judíos quieren matar a este hombre? Yo creo que platicaron y se dieron cuenta y decían, ay, estos judíos, o sea, de verdad yo me imagino esta situación como de gente mitotera, o sea, como de gente que nada más quiere ahí estar haciendo argüende, así en México decimos argüende, o sea, como que nada más quiere estar ahí, este, llamando la atención y estos que eran así como los líderes, como que dijeron, ay, esta gente, ¿no? Como que parece a veces cuando pasa algo negativo que a veces ese tipo de cosas negativas dan complicidad o dan cierta unión a unas personas que estaban separadas por alguna situación y eso los hace les da empatía entre las dos personas y hace que tengan una cercanía y pues que arreglen sus diferencias y tal parece que eso fue lo que pasó con este Herodes y con Poncio Pilato, ¿no? Porque de ahí se volvieron a ser amigos, dice aquí la palabra de nuestro Señor. Y entonces, pues básicamente eso es lo que vemos, ¿no? Que los sacerdotes estaban ahí duro y dale, duro y dale. Entonces, pues básicamente Éxodo 23 del 1 a 2 dice, pues no sigas la mentira, no seas mentiroso, no seas mitotero, no seas argüendero. Pero pues ellos no les importó. Entonces volvió con Poncio Pilato, ¿no? Y le dijo a Herodes, pues ahí te dejo a Yeshua, ahí te dejo a los sacerdotes, tú arreglalas. Entonces aquí es donde vemos el caso cuando la multitud pide a Barrabás. Aquí está, y aquí es algo muy feo, pero bueno. La multitud pide a Barrabás. Barrabás era un asesino, punto número 1, punto muy importante. Barrabás era un asesino. En Hechos 3:14 y en Marcos 15:7 nos narra que Barrabás era un asesino. Y en Juan 19:15 también los sacerdotes nombran que no tienen otro rey más que César. Y es lo que les decía. Obviamente los sacerdotes tenían una fuente de poder y eran el César, era Roma. Por eso lo respetaban, por eso lo defendían. Vamos a ver qué leyes se quebrantaron. Números 35-31. No tomarás precio por la vida del homicida. Indefendiblemente, ahí me faltó una T, indefendiblemente morirá. Un asesino que ya estaba comprobado que era un asesino con dolo, tenía que morir. Esa era la ley. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo pide a Barrabás. El pueblo va en contra de esta ley y pide que liberen al asesino, sabiendo que Yeshua no tiene precio de asesino. No hay pecado en él, no hay corrupción. Él no hizo nada, no se le había absuelto culpable de absolutamente nada. En Deuteronomio 16, del 11 al 13, el asesino doloso debe de morir. Otra vez, es la misma. El asesino que es comprobado que es asesino y fue con dolo, fue con astucia, con ganas de matar, ¿no? Porque hay muertes en la Torá, en la instrucción, en las leyes, que son muertes de defenderse, hay muertes por defender al pueblo, etcétera.
pero en este caso es asesinato, es asesinato, es asesinar. Entonces, la Torá, la ley, la instrucción, es, no hay cambios, debe morir. Y el pueblo va en contra de la ley del Creador y pide que lo libere. Deuteronomio 17:15, solo un israelita puede ser considerado rey de Israel, solamente. No puede haber un rey de otro país que sea considerado rey. Los israelitas tenían que considerarlo gobernador, conquistador, pero jamás un rey. Y pues aquí vemos que los sacerdotes en Juan 19:15 le dicen a Poncio Pilato que solamente tienen un rey y es César. Parece que aquí se repite la historia cuando Samuel unge a Saúl. Yo cuando leí esa historia del rey, del primer rey de Israel, recuerdo que yo lloré mucho. Bueno, no mucho, sí lloré, me conmovió mucho porque Adonai le decía a Samuel que él era el rey de Israel. Él era el que gobernaba Israel. Pero Israel, los israelitas, querían ser como los otros pueblos y pidieron un rey, un humano, un hombre como rey. Y entonces Yeshua le dice a Samuel, pues les voy a dar un rey y al rato se van a, cómo decir? Que se van a arrepentir, porque ese rey va a ser malo. Los hombres son corruptibles, los hombres se corrompen. Y yo decía, ¿cómo es posible si tenían al creador de toda la tierra, del universo, como rey? Ellos querían parecerse a otros pueblos y querían un rey, como lo tenían los filisteos, como lo tenían en Babel, como lo tenían en Egipto, sus emperadores, un líder, un humano, grandeza, vestirlo de joyas. Y justamente decía eso Adonai, que les va a cobrar impuestos, les va a quitar su dinero. Y me recuerda mucho esa parte. Los israelitas a gusto y bien felices sometidos a Roma, ¿no? Bueno, estas son las leyes que yo vi que se rompieron en el proceso del juicio de Yeshua y tengo otras más. Em, vamos a leer Deuteronomio 17:7. Dice que los testigos del criminal deben ser los primeros en castigar y después de ellos puede seguir el pueblo al castigo. Por ejemplo, si iban a apedrear a alguien, los primeros en arrojar las piedras eran los testigos. Aquí el único testigo era Judas y Judas no estaba. Todos los demás testigos no tenían un testimonio fiel, no tenían un testimonio que tuviera concordancia, todos eran testimonios falsos y pues imagínense, ¿no? ¿Quién iba a tener el valor suficiente para castigar a Yeshua sabiendo que había dicho una mentira? Obviamente hay gente cruel y vil, ¿no? Había profetas que se hacían pasar por profetas sabiendo que la maldición de un profeta es muy fuerte, de un profeta falso es muy fuerte. Tenían que ser, si no me recuerdo, también apedreados o muertos. Pero pues es muy triste lo que pasó con Yeshua, sobre todo porque él siendo erudito de la ley o de la Torá, del Pentateuco o de las leyes de Moisés, pues vio y vivió toda esta injusticia. En Levítico 5:1 nos dice que si nosotros somos testigos y callamos sobre ese pecado, se nos carga el pecado. Y entonces, sabiendo que callar es cargar con el pecado, va a tener sentido esta cita bíblica. En Isaías 53, del 7 al 8, dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca.
Para llevar nuestras cargas, él guardó silencio. Él fue testigo de todo esto. Yo, a veces, cuando a mí me culpan en mi trabajo por algo que yo no hice o por algo que yo no fui culpable, te duele hasta el estómago. Duele, o sea, te duele en el ego, duelen, te da coraje, te da enojo. Y dices, ¿cómo es posible que me hayan acusado de esto, no? Aunque no depende mi vida de esa acusación, ni siquiera mi sueldo, ¿no? Nada más el simple hecho de que piensen que yo no pude hacer algo, que yo hice algo, que yo pensé, que yo sentí, o sea, me da coraje. Ahora imagínense, en este caso, estaban acusando a Yeshua de muerte, de algo que él no hizo ni dijo. Y él escuchaba a la muchedumbre gritar y decir, y él enmudeció, él se cayó, él no dijo nada. Imagínense ese dolor, ese coraje, él fue humano, sintiendo esa injusticia por dentro, sabiendo toda la Torá, sabiendo todas estas leyes que les acabo de decir dentro de su cabeza. El Creador nos dijo que no fuéramos mitoteros y estos están haciendo un mitote. El Creador dijo que la asamblea debe de proteger al acusado y estos no me están protegiendo. El Creador dice que los juicios deben de ser de día y estos los están haciendo en la noche. Y así, el Creador, escuchan a los testigos, ni siquiera concuerdan sus testimonios y estos me están acusando. Caifás acaba de decir que soy digno de muerte, que he blasfemado, pero ni siquiera se han puesto a revisar si sí soy el Mesías o no soy el Mesías con la genealogía, entrevistando a mi madre, entrevistando a mis discípulos, a los testigos, a quien fuera, para saber si sí soy o no soy. No. Entonces imagínense la tremenda situación que estaba pasando el Mesías cuando estaba escuchando su juicio. Entonces, aquí sabemos que por la rebelión del pueblo, él fue herido. Y hay algo que les quiero comentar. Muy rápido y muy sencillo, ya quiero terminar. ¿Por qué tenía que morir el Mesías? ¿Te has preguntado por qué era necesario que el Mesías muriera? ¿Por qué era necesario pagar precio de sangre? Ya había sistema de holocaustos para pagar el precio por los pecados. Entonces, ¿para qué? Se podía hacer expiación cada año con un cordero por los pecados que hubiesen cometido. Entonces, ¿por qué tenía que morir un hombre? ¿Cuál era la situación? ¿Qué nos llevaba a eso? Bueno, para eso hay que conocer el principio. Desde Adán y Eva y la serpiente. Sabemos que hay una promesa de redención por medio de la simiente de la mujer, que es un ser humano. Cuando Adonai narra y dice y da las maldiciones a los humanos y a la serpiente, también le dice que ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Cuando se da esa promesa, es una promesa de redención. En ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, fuimos separados de nuestro Creador. Hubo un, hubo un quebranto, un quiebre de la relación que tenía el Redentor con nosotros, el Creador con nosotros. Y por lo tanto ahora debemos de morir. Me parece que desde el principio lo que el Creador quería era darnos del árbol de la vida. Me parece que no estábamos listos para el árbol de la ciencia del bien y del mal. De alguna manera estaban ahí en el Edén. Por alguna razón estaban ahí. ¿No te has puesto a pensar en eso? Él los tenía ahí por algo. Y yo te puedo decir que así como en tu casa tú tienes tu estufa, pero no le enseñas a tu niño chiquito a prenderla porque sabes que si la prende se va a quemar, no va a saber usarla. Asimismo, el Señor nos tenía preparado el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida para que en su momento, en el momento indicado, darnos de los frutos. Lo que hizo el enemigo fue dárnoslo en un momento que no era el indicado.
Es como si un enemigo tuyo fuera y le diera unos cerillos a tu niño de 2 años, sabiendo que con eso se puede lastimar, o le diera un cuchillo. Eso es, creo yo, que lo que pasó. Pero sabiendo que esto pasó y que desobedecimos y que el pecado nos trajo una separación de nuestro Creador, Él ofrece una redención. Él dice, esto no se va a quedar así. Yo los voy a regresar conmigo. Y en la promesa de Abraham hay también la redención de su simiente. En Génesis 12 encontramos que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y de su simiente vendría esa línea. De hecho, pues sí, básicamente desde la mujer, ahí no se acaba. No era perfecto en sus generaciones. Tenemos a Abraham, a Isaac, Jacob, eh, y de ahí viene la línea para el Redentor. Entonces era necesario que fuera un hombre desde el principio, porque tenía que pagar un hombre. El hombre que pecó tiene que pagar el precio. En este caso es Adán y Eva como la representación del hombre, y es por eso que un animal no puede pagar el precio del pecado. Ahorita lo voy a explicar con mayor especificación, y tenía que ser un hombre para pagar hombre por hombre. En Salmos y en Isaías encontramos las profecías acerca del Mesías más específicas, que tienen mucho que ver con la simiente de la mujer y la simiente de Abraham. Muy bien, vamos a explicar esto. La idolatría, nuestro creador en la Torá, en las instrucciones, nos dice todo el tiempo que la idolatría es igual al adulterio. El adulterio es el acto de fallarle a tu esposo o a tu esposa. Es ir en contra de la fidelidad que le has manifestado a esta persona. Nosotros, los israelitas o el pueblo israelita, que es llamada la esposa, el pueblo, la congregación, cometió el pecado de la idolatría y abandonó el contrato de bodas. El contrato de bodas es lo que es el Pentateuco, o las instrucciones, o la Torá. La mujer estaba en el desierto, en Egipto, gimiendo y gritando 400 años, pidiéndole a su creador que la liberara del yugo de Egipto. Cuando el creador escuchó, la sacó de Egipto con maravillas, con un líder, y en el monte Sinaí le entregó un acuerdo para decirle, así quiero que te comportes. Esto es lo que yo quiero para casarme contigo, para que seas mi esposa, para que seas mi pueblo, para que seas mi Keilah, mi congregación. Y constantemente vemos desde Moisés que el pueblo era de dura cerviz y que le fallaron muchas veces al Mesías, al Creador. Para un ejemplo, te tengo a Jeremías 44, 18, 19. De hecho, lo acabo de leer no hace mucho, donde el pueblo inclusive le decía a Jeremías, lo que tú dices, Jeremías, es mentira, porque nos iba mejor cuando horneábamos pasteles para la reina del cielo, y nos iba mejor cuando hacíamos endechas para ella, y nos iba mejor sin seguir al Creador, sin seguir la ley, sin seguir tus palabras, Jeremías. El pueblo en muchas ocasiones contestó que no iban a oír y que no iban a practicar las instrucciones del Creador. Y entonces el Creador tuvo que repudiar a su esposa. En número 5 encontramos la ley de los celos. Esta ley de los celos narra que cuando un hombre tiene celos y piensa o cree o atestigua
que su mujer le ha sido infiel, tiene que llevarla hacia el sumo sacerdote y el sumo sacerdote tiene que darle de tomar aguas amargas. Si la mujer es culpable, esas aguas amargas van a inflamar su vientre y va a decaer su muslo. Pero si ella no le pasa nada, va a ser libre y va a seguir con su marido. Eso es algo que hay que entender porque la ley aplica a la esposa, a la Keilah, a la iglesia, a la congregación, al pueblo de Adonai y obviamente a Adonai, porque él es el esposo. También en Deuteronomio 24, del 1 al 4, Adonai dice que si te divorcias de una mujer y ésta se casa nuevamente, pero también la repudia el segundo marido o muere, el primer esposo no volverá, no puede volver a tomarla. Eso es abominable, está sucia. Entonces, por esa razón, la esposa debe de limpiarse y debe de haber una oportunidad de volverse a reunir con su esposo, porque su esposo la ama. Su esposo no la quiere abandonar. La esposa lastimó hasta los huesos al esposo, pero a pesar de eso, el esposo la ama. Y solamente la muerte libera al uno del otro, de cualquiera de estas dos leyes. Debe de morir una persona para ser libre. Por eso el Mesías tenía que dar su vida por el rescate de la esposa, para poderla volver a tomar. Y no solamente para volverla a tomar, sino también para limpiarla. Él pagó la culpa del repudio de número 5, de las aguas amargas, del adulterio que cometió la esposa en contra de su esposo. El Mesías lo pagó, tomando las aguas amargas el día que fue entregado. Inocente fue. Él no hizo nada malo. Los que fallamos o los que fallaron fueron el pueblo de Israel. Se divorciaron completamente. Y eso lo vamos a ver en Jeremías 31, 27, 34, donde él habla de un nuevo pacto. No les voy a dar muchos ejemplos, de hecho está en toda la Biblia. Hay demasiados profecías, demasiados ejemplos, pero estos son los que yo considero más específicos. Escucha. He aquí vienen días, dice Adonai, en el que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y transformar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Adonai. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la promesa del Mesías, el nuevo pacto que iba a hacer. Me conmueve mucho que él especifica
aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Y a pesar de todo eso, a pesar de la idolatría, a pesar de las fallas, dice que va a poner su ley no solamente en piedras, sino que la pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón para practicarla, para que ahora sí seamos dignos de Él como esposa. Oseas 13:14. Y esto es misericordia del Creador. No es porque nosotros seamos buenos o hayamos hecho algo bueno, por su amor y misericordia. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aquí dice que el Creador va a dar su vida. Él va a ser la muerte. Él va a ser la destrucción de la muerte. Él iba a resucitar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De hecho, todo Oseas describe el comportamiento de Judá y de Efraín en contra del Creador. Lean Oseas. Oseas nos describe muy bien lo que el Creador, eh, lo que el Creador quiere decirnos. Oseas 14, del 4 en adelante. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda todo esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Judá y Efraín tendrán redención, y eso solamente es a través del Mesías. La redención del Mesías es eterna, no es de este tiempo. El Mesías que esperan un Mesías terrenal, esperan un Mesías que traiga la paz a esta tierra en este tiempo, en este mundo que ya está quebrado, pero no es de este tiempo. Le tiene que tocar vivir con el Mesías en un milenio a todos, desde Adán hasta el último hombre que nazca. Todos deben de tener la oportunidad, no solamente una generación. Entonces, yo espero que esto haya quedado claro. Adonai es bueno y ojalá y espero todos y cada uno de ustedes lea la ley, conozca la ley para que interprete toda esa riqueza, todo eso que nos estamos perdiendo por leer de los evangelios en adelante, en lugar de leer desde el principio en adelante. Tenemos que aprender la Constitución, las leyes, las instrucciones, la Torá, el Pentateuco, eh, que regía a este pueblo para saber qué es bueno y qué es malo, para saber discernir entre lo santo y lo profano, para que nuestros labios hablen sabiduría. Y cualquier caso que no sepamos resolver, dejárselo a nuestro Creador y que toda nuestra vida siempre esté a voluntad del Creador. Porque recuerden que somos un reino de sacerdotes. No solamente lo dice Pedro en 2 de Pedro 2:9, que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio.
tienes que saber qué es lo bueno, qué es lo bueno y lo profano, qué es lo santo y lo profano. Tienes que hablar acerca de los estatutos del Creador. En Éxodo 19 el Señor nos dice, le dice al pueblo de Israel que ellos van a ser una nación santa, un pueblo especial, un reino de sacerdotes. Éxodo 19. Y desde ahí partimos, desde ahí somos. Y la redención vino. Si tú has fallado, si tú le fallaste al Mesías, con cualquier pecado de aquellos que están en la Torá, con mentir, adulterio, fornicación, hechicería, maldiciones, muchos, hay demasiados. Yo quiero decirte que a eso vino el Mesías, a rescatarte, a salvarte, a perdonarte. Por eso Él dio su vida, por eso Él cayó, por eso Él guardó silencio, para poder un día liberarte de toda maldad, para liberarte y hacerte parte de su pueblo, darte identidad, darte una nacionalidad, darte instrucciones para ser santo, para caminar conforme a su voluntad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la instrucción que nos va a llevar con Él, no al cielo, nos va a llevar a la eternidad, a lo que siempre fue su propósito, a vivir con nosotros, a gobernarnos, a señorear esta tierra. Eso es lo que el Creador quiere. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Shalom.